Continuando pues con la jornada, un aviso para los colegas residentes de las distintas escuelas, anunciarles que posterior a la finalización de esta jornada tienen un taller a realizarse siempre aquí en este salón. Como cuarto tema de esta jornada, pues tenemos al doctor Eduardo Turcios, quien es un médico graduado de la Universidad de El Salvador con posgrado en ginecobstetricia en el Hospital Materno Infantil 1 de Mayo, ex jefe de residentes y actualmente es coordinador de sala de operaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el Hospital 1 de Mayo. Miembro activo del comité Cominfe-Casou. Él nos hablará del diagnóstico y manejo de preeclampsia. Bueno, muchas gracias y realmente agradezco el hecho de que la asistencia es grande y a esta hora que casi es hora de almuerzo y todavía están despiertos a pesar del calor. Agradezco, voy a tratar de ser rápido para que salgamos luego, pero también voy a tratar de abordar el tema de un punto de vista práctico. Vamos a ver un diagnóstico y manejo de preeclampsia. Bien, esta es una lista de objetivos que pretendo desarrollar esta mañana. Vamos a tratar de clasificar los desórdenes hipertensivos. También vamos a establecer el diagnóstico de preeclampsia y eclampsia. Vamos a tratar de hacer una pequeña revisión de factores predictores y de prevención de preeclampsia. Por supuesto que el manejo de la preeclampsia, el manejo de eclampsia y del síndrome de HELP. Esto con alto nivel de evidencia y con baja recomendación, lo traigo porque me parece interesante, a todos nos ha sucedido, no somos los mismos que entramos, ¿verdad? Como el doctor decía, vamos a tratar de hacerlo todo con evidencia y esto es evidente. El estudiante de medicina no se crea ni se destruye, solo engorda. Bien, clasificando los trastornos hipertensivos en el embarazo, vamos a tener, a grosso modo lo voy a decir para que avancemos, tenemos la preeclampsia-eclampsia, la hipertensión crónica, que no es nada más aquella que está presente antes del embarazo o que persiste después de las 6 semanas posparto, pero sobre todo es aquella paciente que se embarazó ya siendo hipertensa. La hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, que es aquella paciente que es hipertensa crónica conocida, que se embaraza y aparte de eso desarrolla una sobreagregada preeclampsia que característicamente se aúna al proceso de hipertensión ciertas características bioquímicas y clínicas de la paciente. La hipertensión gestacional, que es aquella hipertensión que cruza sin proteinuria, sin alteración en laboratorio, que solamente es una hipertensión que no se logra aunar a los criterios de preeclampsia. Y la hipertensión posparto, que es la que aparece, como su nombre lo dice, posparto, y permanece después de las 6 semanas del puerperio. Bien, vamos a entrar ya un poco en materia y definiendo lo que es preeclampsia, como todos ya sabemos, es el desarrollo de hipertensión de novo, es una paciente que estaba normotensa antes del embarazo, normotensa antes de la primera mitad del embarazo, y arriba de las 20 semanas inicia con hipertensión. Pero, relacionada a esa hipertensión, deben haber alteraciones sistémicas, maternas y fetales, en diferente grado, porque pueden ser manifestaciones puramente maternas, como les voy a mostrar en una gráfica más adelante, dependiendo de la alteración trofoblástica, y también alteraciones puramente fetales o combinadas. Pero esto es importante, tener énfasis en que se desarrolla arriba de las 20 semanas o pasada la segunda mitad del embarazo. Bueno, la preeclampsia, desde el punto de vista fisiopatológico, es un cuadro multisistémico. Inicialmente, los procesos se dan a nivel placentario, o sea, como la literatura bien claro lo dice, si no hay placenta, no hay preeclampsia, pero aunque no haya feto, si hay placenta puede haber preeclampsia.
tiene que haber una disminución de la perfusión tisular secundaria a esta alteración endotelial, generalmente y casi es sine qua non, debe haber vasoespasmo e hipovolemia y activación ocasionalmente de la cascada de la coagulación en ciertos grados. Por eso es que no es que toda la paciente con preeclampsia va a desarrollar una CID, pero sí va a tener hemorragias pequeñas en algunos vasos, generalmente muy pequeños, en la microcirculación, que van a ser los que nos van a dar los problemas de proteinuria, los que nos van a dar los problemas de trastornos visuales o alteraciones de conciencia. Por lo tanto, el diagnóstico de preeclampsia requiere manifestaciones clínicas, ¿verdad?, y de laboratorio que demuestren el compromiso sistémico. Definitivamente, y esa es una de las grandes características, y yo diría que son de las cosas que nos ayudan a hacer el diagnóstico de preeclampsia, porque si tenemos hipertensión y no tenemos ningún otro factor bioquímico o de laboratorio que podamos demostrar, probablemente estemos ante una hipertensión gestacional. Pero si la preeclampsia avanza, va a llegar a un punto en el que vamos a tener alteraciones laboratoriales, sobre todo renal y hepática. En el 2013, el Congreso Americano de Ginecología y Obstetras determinó que habían ciertas cosas que había que retirarlas. Nosotros nos formamos en un tiempo en el que pensábamos y teníamos bien presente que preeclampsia era hipertensión, edema y proteinuria. Luego eso fue variando en cuanto a la proteinuria, que el edema debía ser no en áreas de declive, sino en otras zonas, pero poco a poco se han ido cambiando esos esquemas. Definitivamente el edema es casi persistente y presente en todas las embarazadas, no es un sinónimo de preeclampsia, podemos tener pacientes completamente edematizadas, normotensas, por lo tanto el edema ya no es un factor a tomar en cuenta. La proteinuria, como criterio esencial para el diagnóstico de preeclampsia, en el 2013 el Colegio Americano lo retiró, aunque hacen algunas salvedades en cuanto a la cantidad de la proteinuria y que puede ser un factor que nos ayude a llevar al diagnóstico, pero lo descarta. La proteinuria en depuración de proteína en 24 horas, de 5 gramos en 24 horas, ya no la toma en cuenta. Pero más adelante vamos a ver que si hay una proteinuria importante, como de 3 gramos en 24 horas, es suficiente como para guiarnos al diagnóstico de preeclampsia. Anteriormente, la paciente con preeclampsia leve, tensiones arteriales 140, 150, 90, que se presentaba a la emergencia o a la admisión de algún parto, de algún hospital, con restricción del crecimiento y oligoamnios, inmediatamente era catalogada como preeclampsia grave. Eso ha cambiado, la paciente puede tener preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino y no necesariamente entra en la categoría de severa, sino que sigue siendo como leve, estimando que la restricción del crecimiento fetal se maneja igual en preeclampsia como en cualquier otra condición. Y la oliguria también fue eliminada como una característica de la enfermedad grave. La oliguria solo se toma como factor durante el trabajo de parto para ver la severidad del daño renal y para ver la hidratación. Entonces estos factores que hacían que una preeclampsia se hiciera grave ya no están presentes. Si ven ustedes, este cuadrito trata de demostrar cómo, si ustedes tienen una alteración en el crecimiento, en los fetos pequeños y en el crecimiento, tan temprano o tan tarde, ustedes pueden irlo asociando a diferentes patologías, y si lo hacen tan temprano en una restricción, asociarlo a neoplodías, síndromes cromosómicos e infecciones, un poco más tarde, una restricción del crecimiento por insuficiencia placentaria, no necesariamente por preeclampsia, y si esto continúa siendo pequeño, pero todo se va normalizando, cualquiera de estos, vamos a tener ante un feto constitucionalmente pequeño. Entonces, definitivamente, la restricción del crecimiento se trata igual, ya sea por otra patología que sea por preeclampsia, y se le va dando seguimiento al feto. No es la restricción del crecimiento lo que nos va a decir el pronóstico materno, sino al revés. El estado materno es el que va a ir agravando el pronóstico fetal. Otra gráfica, solo para que vayan viendo las alteraciones, porque el seguimiento del feto con restricción se hace a nivel de alteración de la flujometría Doppler de la arteria umbilical,
y cómo van haciendo las diferentes fases, igual en restricción como en preeclampsia. Hablemos un poco de fisiopatología rápidamente. La teoría patogénica habla de una mala adaptación, interacción anormal del trofoblasto con las arterias espirales, y esto que sucede inicialmente a las 12 semanas, que es lo que se conoce como la primera oleada trofoblástica, y que la segunda o la fase 2 se da a las 20 semanas, que cuando concluye, y si no se ha dado una buena placentación, hay una alterada perfusión placentaria con alteración sistémica importante, entonces vamos a tener alteraciones contundentes e importantes en el resto del embarazo. Si esto se da, el riego placentario disminuye y si hay una alteración en las vellosidades trofoblásticas, vamos a tener liberación de toxina endotelial. De ahí el gran y famoso nombre de toxemia del embarazo, que no son toxinas realmente, sino que son estructuras que van a hacer daño endotelial a nivel sistémico y producir vasoespasmo. Si el daño endotelial es generalizado, va a producir una adaptación circulatoria sistémica anormal con interacción entre tromboxanos y prostaciclinas, lo que va a producir una disminución de óxido nítrico y vasoespasmo. Si la alteración es a nivel placentaria y vamos a tener un mal remodelamiento de la vasculatura placentaria y sobre todo a nivel de espiraladas, vamos a tener insuficiencia placentaria. Ven aquí, esto es una placentación normal, esta es una anormal, y ven cómo se debe ir remodelando el trofoblasto, invadiendo las arterias, cambiando no solo la capa endotelial, sino la capa media, para que sea una arteria que permita flujo, que no provoque resistencia. Y si no provoca resistencia, el flujo de la placenta hacia el feto va a ser mejor. Por lo tanto, la cantidad de nutrientes y oxígeno va a ser mejor. Al contrario, en la placentación anormal, vemos nosotros una alteración en el remodelamiento, son arterias duras, resistentes, que son fácilmente excitables y producen vasoconstricción ante cualquier injuria y van a producir disminución en el riego y por lo tanto hipoxia. De aquí vamos ustedes incluso a comprender algunas de las alteraciones laboratoriales que se dan en la preeclampsia. Si la adaptación circulatoria es anormal, hay activación de la coagulación intravascular, esto va a producir a nivel sistémico, ya sea cerebral, renal, una inflamación y taponamiento de pequeños vasos, lo que va a llevar a depósitos de fibrina, ¿verdad?, por cambios en polaridad de la pared, por daño endotelial, depósitos de plaquetas, que nos van a traducir en coagulopatía de consumo en los casos graves, si se da a nivel del sistema nervioso, convulsiones, y ustedes ahí pueden traer a colación el hecho de que algunas pacientes con presiones no tan altas convulsionaron. Y me preguntan a mí por qué, si no tenía ni siquiera 160/110, convulsionó, si estaba con 140/90, y lo único que presentó probablemente fue un poquito de cefalea. Tenía alteración de taponamiento a nivel del sistema nervioso central. En el hígado sucede algo similar, la microvasculatura hepática produce ciertos tapones y va a producir destrucción del hepatocito, por lo tanto liberación de pruebas hepáticas o transaminasas. A nivel renal, que es lo más evidente, vamos a tener la famosa endoteliosis glomerular, que no es nada más que una inflamación y alteración del endotelio del glomérulo que va a producir proteinuria. Pero aquí lo importante a nivel renal es que no solo no va a ser evidente la proteinuria, sino que se va a activar los factores de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces nos van a empeorar la hipertensión. Y a nivel de la vasculatura, por supuesto, aumento de la permeabilidad por el daño endotelial, disminución de las proteínas porque ya se están botando en la orina y por lo tanto aumento de la presión hidrostática y disminución de la coloidosmótica, por lo tanto edema. El desbalance entre tromboxanos y prostaglandinas produce vasoconstricción y eso es lo que nos va a llevar a presión arterial elevada. Entonces lo que yo siempre les digo es, la paciente con preeclampsia tiene vasoconstricción, tiene vasoespasmo, tiene hipovolemia,
la mayor cantidad de líquido está en tercer espacio, la paciente está manejando poco líquido y es bien reactiva a las cargas. Entonces nos topamos con que la paciente en preeclampsia orina poco, restituimos con poco líquido, estamos con un uso de sulfato de magnesio y en pocos minutos o en pocas horas tenemos edema agudo de pulmón. Tenemos aumento de la permeabilidad vascular a nivel pulmonar, por lo que las cargas con líquidos van a producir, aparte del vasospasmo que hay y la hipovolemia, extravasación a tercer espacio, incluyendo pulmón. Bueno, si ven aquí, aparte, lo que estábamos hablando anteriormente era prácticamente lo que le pasa a la mamá. En el feto, la disminución de la proteína G, que ya lo vamos a ver, que son parte de los marcadores, a nivel de la placenta, disminuye la perfusión placentaria por alteración vascular placentaria y por disminución en el crecimiento de la placenta. Eso se traduce básicamente en restricción del crecimiento, probablemente por necrosis de algunas áreas que están trombóticas, desprendimiento prematuro de la placenta y, en el mejor de los casos, trabajo de parto si estamos hablando de bebé de término. Epidemiológicamente es importante la preeclampsia. ¿Y por qué es importante? Yo creo que es uno de los temas por los cuales nos tienen acá y los han citado a ustedes. Es una de las 3 causas de muerte a nivel nacional, aunado a la hemorragia posparto y la sepsis. Las muertes por preeclampsia y eclampsia y síndrome de HELLP van aumentando. Si se fijan ustedes, a nivel mundial, según OMS, 12% de total de muertes maternas es por preeclampsia. O sea, es alto el porcentaje. Y como les dije, es una de las 3 primeras causas de mortalidad materna en el país. Ven ustedes factores de riesgo asociados que muchas veces los pasamos por alto porque o no preguntamos o porque no los tenemos en cuenta, los desconocemos, que son tantos, y el que más le interesa cuando uno era estudiante era este, ¿verdad?, que es nueva pareja o la limitada exposición al semen, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que comentaban cuando éramos estudiantes, que eso no quiere decir que debe tener muchas parejas, sino que se debe traducirse en que la paciente nulípara, ¿verdad?, que es la que está en factor de riesgo, está aunado a este otro factor. Entonces esta paciente ya tiene 2. Si la paciente tuvo preeclampsia previa, tiene factor de riesgo asociado. Historia en la familia, sobre todo si es hipertensa, enferma, tiene una renopatía, anticuerpos antifosfolípidos, el famoso SAF. Si es una paciente obesa, como decía el doctor en la charla anterior, robusta, tal vez no obesa, pero robusta. Enfermedad gestacional del trofoblasto, porque realmente hay mayor carga de tejido trofoblástico. Y como les decía, debe haber placenta aunque no haya feto. En la hidropesía fetal, embarazo múltiple, igual carga de placenta. La raza negra tiene mayor, claro, nosotros no somos una raza pura, somos una raza mezclada. No podemos decir no hay negros acá, por lo tanto no va a haber preeclampsia. Muy chelito puede ser, pero viene de algún negro. Y si tiene restricción del crecimiento no explicado, también tiene que buscar a ver si no es preeclampsia. Importante, y eso es lo que les decía, el Colegio Americano da unos lineamientos que no dejan a veces de dejarnos un poquito desconcertados y decir, ¿será que ya no tomamos en cuenta la proteinuria y el edema? Definitivamente debe ser una alerta si tenemos un aumento súbito de peso materno importante entre un control y otro, o en varios controles, y ustedes ven que realmente va aumentando mucho de peso. Probablemente esta paciente está ganando peso por líquido a tercer espacio. Y la microalbuminuria, considerada, ya lo vamos a poner en los criterios diagnósticos, como 300 miligramos por decilitro, puede darnos la alerta o encendernos la lucita para que esta paciente tenga un seguimiento más cercano. Probablemente ya no dentro de 2 meses o dentro de 1 mes, sino que nos va a hacer que la veamos un poquito más seguido, o dejarle algún estudio de laboratorio que nos pueda confirmar o descartar este caso. Ven ustedes otros riesgos, y según riesgo relativo, los principales factores. Ustedes ven aquí enfermedad renal, preeclampsia previa. Les he encerrado esto, que son los más frecuentes, y ven el porcentaje con el cual pueden estar afectando a la paciente.
Esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de la historia, no solo cuando la paciente consulta con síntomas de preeclampsia o por hipertensión, sino que en el control de embarazo, en el control prenatal normal, donde nosotros podemos detectar que esta paciente está yendo por un lado de preeclampsia si tiene un factor de riesgo alto. Bien, esto no es nuevo, como les digo, en este estudio del 2015, no se lee aquí, pero es del Journal de Inmunología Reproductiva, en 2015, su uso no está aprobado por FDA. Si ustedes tienen la curiosidad de estudiar los predictores, van a ver que están estos. La hemoglobina fetal, se habla que un 20% de las madres tienen hemoglobina fetal, uno, porque producen ellas hemoglobina de tipo fetal en un bajo porcentaje, y dos, porque durante esa mala implantación o invasión trofoblástica hubo paso de hemoglobina del feto, o hay paso todavía de hemoglobina del feto a la madre. La presencia alta de hemoglobina fetal nos traduce como una mala adaptación trofoblástica, o sea, una mala adaptación de la vasculatura, probablemente una falta de remodelación del endotelio a nivel de las arterias espiraladas. La proteína placentaria, que es la proteína que prácticamente induce el crecimiento de la placenta, no en grosor, sino en tamaño, en diámetro, que es entre más superficie placentaria, mejor riego y mejor alimentación al feto, está disminuida en sangre. Entonces, si ustedes tienen disminución de la proteína placentaria, tienen un predictor de preeclampsia. El ácido úrico, como todos lo han visto, lo tomamos como un factor pronóstico, tanto de la gravedad de la hipertensión como del daño renal. Pero se ha descubierto que el ácido úrico se produce en la placenta también, y también se da como una degradación de la necrosis placentaria. Entonces, la elevación de ácido úrico tan temprano es un factor predictor de preeclampsia, y si se mantiene en el tiempo y llega al término elevado, es un mal pronóstico de daño renal. Este otro, ustedes lo han visto, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, lo han visto en muchas patologías, sobre todo en síndrome de hiperestimulación ovárica, en el cual el ovario genera muchos vasos, y estos vasos producen permeabilidad vascular. En la placenta también están involucrados, y lo que tienen es que si lo que tenemos que ver normal es una implantación del trofoblasto en las arterias, remodelación del endotelio y recambio de la capa media para que sea menos reactiva, al tener este elevado, quiere decir que hay un incremento en la sustitución del daño endotelial. O sea, el endotelio se va dañando y necesita restituirlo, por lo tanto se empieza a elevar este factor. Pero hay un bloqueador a nivel placentario que se une a él y no permite que eso suceda, y si esto se ve elevado, nos dice que probablemente sea preeclampsia. Como les digo, no están aprobados, son pocos los estudios que se han hecho son más o menos 2 o 3 de cada uno, no son estudios contundentes, andan con 700 pacientes cada uno, entonces no han tenido el peso todavía, pero va por buen camino, porque ¿quién no quisiera de ustedes tener a la mano cualquiera de estos, tan temprano como a las 20 semanas, y poderle decir a la señora, usted con todo esto va a desarrollar preeclampsia? Entonces es de tenerle ojo porque está en estudio. Ven aquí un esquema de cómo los factores que yo les decía entran a la circulación materna y pueden ser detectados en sangre. Durante la invasión a las arterias espirales, ustedes ven que entra el factor de crecimiento, el FIT, que es el que lo bloquea, y esto produce una alteración en la remodelación endotelial, no solo aquí, sino que a nivel sistémico. Y por eso es que cuando algunos estudiantes me han preguntado, ¿y si el problema inicia en la placenta, por qué tiene que haber hipertensión? Esa es la lógica. El problema comienza en la placenta, pero el problema se vuelve sistémico y el daño endotelial es sistémico. El endotelio es uno de los órganos más grandes y está en todo el cuerpo. Entonces, si vemos un ataque al endotelio a nivel renal, al endotelio a nivel cerebral, cardíaco,
vascular, vamos a tener lesión sistémica importante. Otros marcadores bioquímicos y biofísicos, aquí está una lista completa que todavía están en estudio. Este cuadro, aunque se ve cargado, es interesante ver cómo ven la paciente, una paciente normal o con predisposición a preeclampsia por factores de riesgo y tiene una placentación anormal, ya sea en el trofoblasto velloso o extravelloso, puede tener varios caminos. El mejor de los casos es que la paciente entre por el lado de la afectación vellosa y llegue a preeclampsia sin hacer restricción del crecimiento. Pero puede ser que entre a preeclampsia y haga restricción del crecimiento. Y esto va a depender de la primera o de la segunda oleada trofoblástica. Entonces, lo difícil es aquí saber cuándo o cuál fue el daño mayor, si fue en la primera o en la segunda oleada. Y por lo tanto, al final vamos a tener pacientes con preeclampsia que no tienen restricción del crecimiento y pacientes con preeclampsia con restricción del crecimiento. Como decía el doctor, hay estudios grandes, ya está comprobado un nivel de evidencia bueno y con grado de recomendación alto, el suplemento de algunas sustancias con el objetivo de prevenir la preeclampsia. Eso no quiere decir que si usted se lo da a todas las mujeres, ninguna le va a hacer preeclampsia. Se identifican factores de riesgo y a esas pacientes se les da. Para las mujeres con alto riesgo, con los factores de riesgo que ya les había mencionado, la dosis profiláctica con aspirina, el doctor decía 150, 50, más o menos 150, pero se consideró que 81 miligramos y cualquier tableta de aspirinita tiene 100, es suficiente como para reducir en un 20% el aparecimiento de preeclampsia en pacientes con factores de riesgo. En pacientes sin riesgo se les dio y igual no tuvieron nada. Tiene que ser paciente con factor de riesgo donde funciona. No se recomienda calcio extra en pacientes que tienen una ingesta de calcio normal, no se recomienda, pero en las pacientes, como decía el doctor, que ven la leche solamente en fotos, en esas pacientes sí realmente el suplemento de calcio y aspirina va a ser importante en la reducción del aparecimiento de preeclampsia. Vean este otro. Para los que andan por ahí vendiendo suplementos de vitamina C y E para la preeclampsia, no sirven, no aportan nada, no tiene evidencia y no tiene grado de recomendación. Tampoco el aceite de pescado, porque dicen que es rico en omega 3 y omega 6, y ahí anda la señora untada de aceite de pescado en la piel, tomando en pastillas, no le va a reducir la preeclampsia, no tiene evidencia. Y a diferencia de la hipertensión arterial sistémica o crónica, que sí reducimos un poco la ingesta de sal, en preeclampsia no se ha visto que tenga importancia en la reducción de la hipertensión o el desarrollo de preeclampsia. Eso no quiere decir que la señora va a comer tortilla con sal. Definitivamente la ingesta de sal normal, pero no por reducírsela la paciente va a tener menor chance de preeclampsia. Y en cuanto a la actividad física y reducir el ejercicio, se demostró que la paciente con preeclampsia, arriba de las 30 semanas, que ya está con cierto grado de edema, hipertensión y que nos empieza a llamar la atención, con reducir un poco la actividad, disminuye la presión arterial y disminuye un poco los edemas. Pero acuérdense que la paciente embarazada es una paciente con predisposición a la coagulación, tiene alto nivel de fibrinógeno, tiene unos factores de coagulación listos para ser activados porque ella se prepara para sangrar, pero también se prepara para coagular. Entonces, si la paciente la dejamos en éxtasis y provocamos la activación de la triada de Virchow, vamos a tener tromboembolismo. Entonces, la paciente reduce su actividad, pero no es que se va a ir a acostar. Estos son los criterios para la suministración de aspirina y calcio, ¿verdad? Hasta 100 miligramos y 1.5 gramos de calcio al día en cualquiera de estos pacientes en los que puedan ustedes determinar factores de riesgo. Ven ustedes en pacientes con factores de riesgo bajos o altos, ven ustedes cómo la campana de Gauss se desplaza y si tienen pacientes con bajo riesgo, el aparecimiento de preeclampsia llega ahí por las 37, 40 semanas, bien bajo porcentaje.
Pero si ustedes no identificaron factores de riesgo y dejaron ir y la paciente llega embarazada hasta este tiempo, la preeclampsia, sin haberle localizado factores de riesgo y haber hecho las medidas preventivas, ustedes van a tener alto riesgo tan temprano como 26 semanas y miren el número de pacientes al nivel de las 40 semanas. Entonces es importante determinar los factores de riesgo y darle seguimiento, tomar las medidas preventivas en el caso de preeclampsia. El diagnóstico cada vez nos lo están poniendo, como uno dice, más fácil. Antes, ustedes se acuerdan que era 140-90 o 30 sobre la sistólica, 15 sobre la diastólica, y era una cantidad de datos que uno no sabía y eso es lo que le preguntaban a uno de estudiante. La presión arterial de 140-90 o mayor, arriba de las 20 semanas es diagnóstico de preeclampsia leve. Si esa presión llega a 160-110 es diagnóstico de preeclampsia grave. Si ustedes tienen una presión de 159 sobre 109, cualquiera me diría, según esto, lo que usted me dijo, es preeclampsia leve. Sí son esos rangos específicos para catalogarla, pero generalmente tenemos que ayudarnos de otro. Por eso es el ejemplo que yo les ponía, 159, 109, todavía no es preeclampsia grave, doctor, voy a esperar que le suba 1 para que sea grave, y entonces le pongo el sulfato. Auxíliese de proteinuria, que aunque el Colegio Americano lo quitó el 5 gramos en 24 horas, pero dejó 300 miligramos en 24 horas si le dio chance de depuración de proteínas. Y si no, hágale una tira reactiva, con una cruz es suficiente. Usted tiene 159, 109 más esto, usted lo puede decir que es preeclampsia grave. Pero si aparte de eso, usted le toma una tira reactiva y le sale que no tiene proteínas, difícilmente, porque hasta yo con este calor que está haciendo, creo que estoy botando proteínas por todos lados, la paciente embarazada generalmente tiene proteinuria. Y es hasta importante la proteinuria que tiene y es normal en la embarazada. Si aparte de eso, usted se auxilia y tiene trombocitopenia, creatinina arriba de 0.9, dicen algunos autores, o 1.1, elevación de las transaminasas, edema pulmonar o alteración visual, esto, que era casi preeclampsia grave, se transforma en preeclampsia grave. Ven aquí, estos son los criterios del Colegio Americano, son prácticamente los mismos. La tira reactiva, cómo analizarla, o cómo interpretarla. Si ven ustedes una cruz de 30 a 100 miligramos por decilitro, casi toda la embarazada anda botando 30 a 100 miligramos por decilitro, pero no toda la embarazada tiene hipertensión. Ven aquí nuevamente, definiciones de preeclampsia, 140-90 más proteinuria, y si tiene esto se transforma en grave, y así, si va subiendo la presión, ustedes van a tener hipertensión y preeclampsia grave. Ven acá el índice de proteína creatinina arriba de 0.3, si hay insuficiencia renal o si tienen ácido úrico elevado es otro factor. ¿Cómo analizar los exámenes? Porque la paciente con preeclampsia nos llega hipertensa, le hicieron la tira reactiva, le salió una cruz, según las cifras de tensión arterial la catalogan como leve o grave, pero hay que enviarle una serie de exámenes. Pero no todos los exámenes se le envían. Entonces todos estamos acostumbrados a decir pruebas renales, pruebas hepáticas, química, tiempos. Si ustedes ven acá, en ninguno tengo tiempos de coagulación, porque los tiempos de coagulación se alteran hasta que hay una falla hepática grave. Por lo tanto, hay cierta lógica para enviar los exámenes. Por supuesto que le vamos a mandar creatinina, ¿verdad? Los valores elevados o en ascenso de creatinina, si ustedes iniciaron su embarazo con 0.6 y les va llegando a 0.9 o 1.1, por supuesto que esta paciente les va a hacer preeclampsia. Valor normal se espera hasta 0.8. Uricemia, como ya les había dicho, indica un pronóstico de hipertensión, un pronóstico de daño renal, pero también indica necrosis placentaria. Entonces, también se asocia a restricción del crecimiento por necrosis de la placenta. La proteinuria en 24 horas hace con este diagnóstico de preeclampsia, o se une a la preeclampsia. Cilindro granulosa indica daño renal agudo, ¿no? Daño renal agudo por la hipertensión. El hematócrito hemoconcentrado en la preeclampsia leve o grave, y así como igual en el dengue, es por pérdida de líquido o de suero a tercer espacio. Pero si el hematócrito lo tienen bajo, ustedes tienen que pensar en que probablemente están en hemólisis y en CID. Plaquetas,
antes decíamos 150.000, o se le ha bajado un poco a 100.000, y hacen diagnóstico de preeclampsia porque el daño endotelial produce agregación plaquetaria por alteración en la polaridad, y las plaquetas se pegan al endotelio dañado, producen disminución en el recuento y producen CID, porque ahí en esos daños se produce también depósitos de fibrina. Como les digo aquí, el fibrinógeno en la mujer anda arriba de 300, y si baja, pues piensan ustedes en CID o desprendimiento de placenta. El frotis de sangre, las células pasan por vasos tortuosos, por vasos con trombos, y se van deformando y van produciendo esquistocitosis. Entonces ahí ustedes pueden decir, un frotis de sangre periférico aunado al hemograma nos puede no hacer el diagnóstico, pero irnos guiando, irnos llevando al camino de diagnóstico de preeclampsia. Transaminasas, como les dije, por necrosis en parche o necrosis pequeñas en el hígado debido a las trombosis, debido a los depósitos de fibrina, liberación de transaminasas por destrucción del hepatocito, y la LDH aumentada en hemólisis y daño hepático. Si ven ustedes acá, no tengo glicemia, no tengo tiempos de coagulación, pero ¿por qué? Porque estoy haciendo el diagnóstico de preeclampsia. Si yo quiero una paciente ya con preeclampsia y la estoy viendo ictérica y la estoy viendo que el daño hepático es alto, entonces yo probablemente me voy a guiar por el lado de la glicemia, por el lado de las bilirrubinas, para ver si estoy ante un hígado graso o estoy ante un síndrome urémico hemolítico u otras entidades parecidas que son a descartar en preeclampsia y síndrome de HELLP. Bueno, una vez hecho el diagnóstico, que no es tan difícil como ven, sino que es simplemente tener en cuenta lo que puede suceder en la embarazada, el manejo de la preeclampsia y el HELP arriba de las 37 semanas, si la paciente está en labor o es ruptura de membranas, evacuación. Si el test fetal está anormal, evacuación. Y si hay restricción por debajo del percentil 5, evacuación. Y dentro de la evacuación, las guías bien claro dicen, no es cesárea. Que el cuello es desfavorable, que no tiene dilatación, que tiene un bicho malo, tienen parámetros ustedes dentro de esto, dentro de la preeclampsia leve. Si no estás entrando en preeclampsia severa, tienen parámetros ustedes para producir una inducción con prostaglandinas y tienen hasta más de 12 horas para hacerlo. Una preeclampsia leve no quiere decir que si ustedes la detectan hoy tiene que nacer. Pueden, en base a la estabilidad de la paciente y a la estabilidad del feto, darles maduraciones cervicales y producir una inducción y llevar a un feliz trabajo de parto y un parto vaginal. Ahora, el manejo abajo de las 37 semanas, aquí lo pongo, pero quiero hacer mucho énfasis en que estas son guías en el cual la paciente vive cerca, tiene acceso a la salud, tiene un médico cercano, tienen ustedes la posibilidad de la paciente bien apegada, bien adherente al tratamiento, y puede ser ingresarla o puede ser ambulatorio, dependiendo de la severidad de la presión o del estado laboratorial. La pueden ingresar, y si está abajo de las 37 semanas y ustedes ven que hay estabilidad materna, tiene 140/90 y no hay grave alteración laboratorial, citarla 2 veces por semana para un NST. Si hay deterioro materno, hipertensión, sintomatología, alteración laboratorial, o hay restricción del crecimiento, oligoamnios y alteración de la velocimetría Doppler de la arteria umbilical, entonces es ingreso y es evacuación. Sí, por supuesto que llega abajo de las 37 semanas, ya con 36 semanas, preeclampsia leve, con ruptura de membranas, no le van a dar manejo conservador de ruptura de membranas si la van a tener. O sea, por algo se están rompiendo las membranas. Y vuelvo, la evacuación en estos casos y la inducción se debe dar. Se debe dar la oportunidad de que tenga un parto vaginal, que es lo mejor para la paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando es preeclampsia grave? 160, 110, aunado a esto alteraciones hepáticas, trombocitopenia, hay deterioro materno y fetal, arriba de las 34 semanas no aplica el manejo conservador, debe darse evacuación de la mejor manera, puede ser por vía vaginal, dependiendo de la indicación obstétrica. Si está transverso no lo van a sacar vaginal, definitivamente no lo van a quebrar para sacarlo. No hay evidencia que arriba de las 34 semanas el manejo expectante de resultado. Incluso
hay morbimortalidad aumentada en pacientes arriba de las 34 semanas que se piensa dejar en manejo conservador en preeclampsia grave. Definitivamente, al hacer diagnóstico de preeclampsia grave, se debe hacer uso de sulfato de magnesio endovenoso para evitar la convulsión, no como antihipertensivo, para evitar la convulsión, porque sí tiene un cierto efecto hipotensor, pero no es un antihipertensivo. Entonces se debe dar uso de sulfato de magnesio y se debe, como nosotros decimos, sulfatear. Evacuación vaginal en lo posible, estamos hablando de preeclampsia grave arriba de las 34 semanas y, pues, por supuesto, según indicación obstétrica, y preeclampsia grave no es sinónimo de evacuación inmediata. Debemos estabilizar a la madre, debemos tratar de bajar la presión arterial y luego, una vez estabilizada la madre, se estabiliza el feto y podemos nosotros evacuar. Pongo esta gráfica. Yo sé que todos ustedes conocen el esquema de sulfato de magnesio, ya les voy a poner los diferentes esquemas. Si ustedes leen la guía del Colegio Americano, la intramuscular o el método Pritchard lo ponen como anecdótico y dicen en algunos países del mundo, y ahí yo me sentí mal porque cuando dicen en algunos países del mundo, y yo me acuerdo haberlo hecho en maternidad, que poníamos el método Pritchard, pero debe tener sulfato de magnesio en preeclampsia grave con una impregnación de 4 a 6 gramos y una dosis de seguimiento de 2 gramos hora por 24 horas. Hasta la evacuación. Fíjese que esto es interesante, porque dice, una vez establecido el diagnóstico de preeclampsia grave, debe iniciarse sulfato de magnesio, la inducción del trabajo de parto, el parto por supuesto que debe darse en esas 24 horas, como decía un maestro en maternidad, la embarazada no debe ver el sol 2 veces, ¿verdad? Debe nacer en ese momento y no hay ningún estudio por el momento que diga que una paciente después de haber tenido 8 horas de sulfato de magnesio, una vez que nace y que termine el embarazo, deba mantener el sulfato de magnesio. No hay ningún estudio que lo diga, ni hay ningún estudio que lo niegue, por lo tanto, debe continuarse. Pero traigo a colación esto porque a veces tomamos al sulfato de magnesio como algo inocuo. Tenemos la paciente 24 horas con sulfato de magnesio, preeclampsia grave, nace a las 24 horas y luego le damos 24 horas de sulfato de magnesio posparto. Y no cuidamos todos los parámetros que puede llevar a la complicación del sulfato de magnesio. Y por eso les decía yo, antes teníamos, por un lado, el sulfato de magnesio pasando y por el otro lado, la solución salina o el Hartmann haciendo 125 cc por acá y 100 cc por el otro. Teníamos 225 o alrededor de 200 cc hora. El riesgo de que la paciente tiene vasoespasmo, la paciente tiene hipovolemia, tiene alteración de la permeabilidad, el sulfato de magnesio empeora la probabilidad de edema agudo de pulmón y de intoxicación por sulfato de magnesio, por el magnesio, perdón. Entonces el consenso es que ahora en el sulfato de magnesio se debe pasar a una velocidad de 100 cc hora, cuidando una diuresis en la madre que ande más o menos por 0.5 ml kilo hora y considerar que la paciente, si está en trabajo de parto o está en cesárea, debe tener una consideración especial de las pérdidas insensibles y sobre todo en el trabajo de parto. La paciente nos llega a la sala de operaciones o a la sala de expulsión con 18 horas de trabajo de parto, cansada, deshidratada, y lo único que tiene en su vena es sulfato de magnesio. Y aparte de eso, no consideramos las pérdidas insensibles en estos calores, o si tienen aire acondicionado, o si es verano, si es invierno, que debe andar por 0.5 por kilo en las horas que ha pasado. Entonces no consideramos el grado de deshidratación. Y lo primero que se nos ocurre cuando tenemos una diuresis de 0.3 ml kilo hora es furosemida. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque el manejo de líquidos en la paciente embarazada con preeclampsia grave es estricto. Debe tener una ingesta como una salida de líquidos adecuada para evitar el edema agudo de pulmón y la sobrecarga, que es la que muchas veces nos lleva también no solo al edema agudo de pulmón, sino a la hipertensión por sobrecarga hídrica. Entonces, preeclampsias leves que llegan a sala de operaciones se sobrecargan con líquidos, hacen hipertensión por el vasoespasmo y las catalogamos como grave. Considerar también el agua endógena que se libera por el estrés. Esto es importante en el manejo de trabajo de parto.
Definitivamente abajo de las 34 semanas y dependiendo de la severidad de la alteración materna o fetal, podemos darnos la oportunidad de hacer un manejo expectante, llevar a la maduración pulmonar fetal o a la estabilización de la madre con antihipertensivos. Se ingresa y se observa, durante ese tiempo se debe administrar corticosteroides con el objetivo de la maduración pulmonar, usar el sulfato de magnesio como ya lo habíamos explicado, y si es necesario dosis de antihipertensivos, los que tengamos, con los que estemos más familiarizados, pero sobre todo son dos, la betalol, hidralazina y nifedipina, como dijo el doctor. Durante ese ingreso, la paciente debe tener ultrasonido para verificar restricción del crecimiento, oligoamnios y alteración de la velocimetría Doppler, test fetal NST, laboratorio y síntomas maternos. En la guía dicen que la paciente ingresada con manejo conservador debe tener un kick test, que es que la paciente nos diga si el bebé se mueve o no, y muchas veces eso no se lo preguntamos. Aquí los diferentes protocolos de sulfato de magnesio, Pritchard, Suspan y CBAI, nosotros ocupamos uno parecido a este. Ven acá los diferentes antihipertensivos que podemos usar. El Colegio Americano es bien específico y dice, si usted tiene hidralazina o tiene la betalol, use cualquiera de los dos. Si tiene nifedipina, porque la va a continuar con un antihipertensivo, use la nifedipina porque aparte de que va a tener un efecto antihipertensivo, va a tener un efecto tocolítico, con todos los efectos adversos que ustedes ya están viendo acá. Pero anteriormente decían, la betalol es la panacea para el antihipertensivo y ya estábamos queriendo tenerlo en cualquier parte. Si usted tiene hidralazina, hay un estudio que comparó la betalol con hidralazina, los resultados son iguales, y lo que recomiendan es, si usted está más familiarizado con la betalol, use la betalol, y si está con hidralazina, use hidralazina, siempre y cuando conozca la dosis y conozca los efectos secundarios. Y estos son los antihipertensivos que se pueden usar una vez estabilizada la madre para llevarla a las 34 semanas. Estamos hablando ahorita todavía de manejo expectante de la preeclampsia grave abajo de las 34 semanas. Esta solo se las traigo para que son los diferentes tipos de lectura Doppler umbilical que utilizamos en el deterioro fetal, en el cual nosotros podemos decir, según la alteración de la flujometría Doppler, en qué grado está el feto y si puede continuar adentro, porque necesitamos maduración pulmonar o necesitamos que gane un poco de peso. Normalmente con un Doppler tipo 4, en el cual ya hay redistribución hemodinámica con vasodilatación cerebral, al llegar a ese punto es de evacuación. Manejo expectante. Definitivamente la madre debe estar en una unidad de cuidados obstétricos, eso lo dice la guía, eso dice donde debe estar en el manejo expectante agudo, en el manejo de estabilización materna, y luego puede pasar a un servicio de menor dependencia obstétrica. Dependiendo de la viabilidad fetal, el manejo expectante se da. Y esto lo dicen las guías en relación a que si tenemos un embarazo de 23 semanas, preeclampsia grave, no hay viabilidad fetal, definitivamente no, probablemente no va a llegar a las 28 semanas, por lo tanto lo mejor es estabilizar a la madre, terminar el embarazo y continuar con la madre. Ahora, la paciente mejora con sulfato de magnesio, considere manejo expectante, los signos vitales se estabilizan, hay buena respuesta al antihipertensivo oral, siga con el manejo expectante y continúe con los test maternos y fetales diarios o cada 48 horas. La guía dice 72 horas, creo que nosotros estamos llegando a 48 o 72 horas y eso es hemos tenido buenos resultados. Estamos hablando de manejo expectante. Les traigo esto, a mí siempre me gusta traerles esta gráfica cuando hablamos de manejo expectante, porque esto fue algo que a todos nos conmovió. Cuando salió este estudio, nosotros estábamos felices de hacer manejo expectante, yo creo que en maternidad también, no sé si ese fue el doctor Ortiz. Excelentes resultados, ver chiquititos que llevaban de 28 semanas, los llevábamos a las 32, 34 y nacían y la mamá se iba feliz con su primer hijo, probablemente después de 3 abortos, porque era un SAF, y nosotros estábamos felices. Y de repente viene este doctor y nos dice que el estudio no demuestra beneficio en el manejo expectante en preeclampsia severa, publicado en el American Journal. Y a todos nos cayó como balde de agua fría. ¿Qué estamos haciendo? Y no dicen, ellos dicen que no sirve y nosotros estamos sacando chiquitos y los llevamos casi a la adolescencia. Entonces, vemos que nosotros estábamos haciendo algo. Aquí tenemos gente de renombre.
Pero bueno, le contestaron y realmente la Sociedad de Medicina Materno-Fetal dijo, no, o sea, el estudio que ustedes hicieron fue muy pequeño y definitivamente hay que hacer más estudios para decir que no sirve el manejo expectante, porque estamos haciendo manejo expectante en el mundo y estamos teniendo buenos resultados siempre y cuando tenemos el seguimiento materno y fetal. Pero, ¿por qué dicen ellos? Porque el manejo conservador incrementa el riesgo de abrupción y de pequeños paradas gestacional. Bueno, con que no tengamos abrupción, que los tengamos chiquitos, pero ahí afuera los vamos a engordar. Eso es lo que decimos nosotros. Y vean este otro estudio, que es el Truffle, que compara pequeñitos con un AC abajo del percentil 10, o sea, niños que los han puesto a dieta, ya sea por una restricción de otro tipo o por preeclampsia, y ingresaron. Esto lo hicieron en 10 maternidades de Europa, y fíjense que estos chiquitos que ingresaron, en los 13 días de ingreso del estudio, desarrollaron preeclampsia grave, síndrome de HELLP a los 3 días. O sea que la restricción del crecimiento intrauterino les dio la pauta para decir que estaban dejando pasar muchas preeclampsias. Hasta que ya estaban ingresadas se dieron cuenta que eran preeclampsias y terminaron en síndrome de HELLP. Definitivamente, si tenemos síndrome de HELLP, no se recomienda manejo conservador. No hay manejo conservador para síndrome de HELLP, no hay evidencia que lo demuestre todavía. Definitivamente lo que se debe hacer es estabilizar a la madre y evacuación. El síndrome de HELLP puede ser fulminante y puede matar a la madre por trombocitopenia severa y coagulación intravascular diseminada. ¿Cuándo finalizar el manejo expectante de la preeclampsia? Bajo las 34 semanas. Si tiene más de 34 semanas, finalícelo. Si los síntomas persisten, incluso ayer ingresó y persisten los síntomas y no mejora, finalícelo. Si hizo un síndrome de HELLP o similares, el síndrome HELLP o LP, finalícelo. Si hace un RCIU abajo del percentil 5, hace un oligoderamnios abajo de 2 centímetros. Fíjense que esto a mí me atrajo mucho porque nosotros decimos 28 semanas, un HILA de 8 centímetros, y ya nos estamos afligiendo, y la escuela española nos dice, no, si con 4 de HILA está súper bien, ¿y por qué se aflige? ¿Por qué lo va a sacar? Si la flujometría está normal, ahí déjelo. Y viene el colegio americano y dice que es 2. Entonces, si el niño está nadando en una cucharadita de agua, te digo yo, ¿qué hago? Me dan ganas de dormir con él. Entonces, uno se preocupa tanto, pero el bebé ahí va bien, y lo que tenemos que ir dando un seguimiento con flujometría, con ver el crecimiento. Generalmente son fetos que no van a pasar 2 semanas, que no van a ganar mucho de peso, pero que van a madurar su pulmón. Si presenta alteración, un Doppler tipo 4, pues hay que evacuación. Si inicia trabajo de parto o rompemembranas, no trate de tenerlo. Lo peor que puede tener usted es un manejo expectante de preeclampsia grave y manejo conservador de ruptura de membrana. Lo que está haciendo es que se le va a morir séptico o se le va a morir desangrado. Si tiene disfunción renal severa, también sáquelo. Ven acá otras condiciones por las cuales usted puede finalizar el manejo expectante. Por supuesto, si tiene esto, que es lo que no queremos, finalícelo. Otro por la cual lo puede finalizar. Y el famoso síndrome de HELLP, que yo sé que ya están cansados, vamos a tocarlo rápidamente. Ese es el acrónimo del síndrome de HELLP. Hemólisis, enzimas elevadas, hepáticas, y plaquetopenia, trombocitopenia, plaqueta baja, como lo quieran llamar. Hemólisis, considerado como bilirrubinas altas y LDH arriba de 600 unidades por litro. Enzimas hepáticas, unos dicen 70, pero hoy algunos dicen 40 y 70. Y plaquetopenia abajo de 150.000, el colegio americano lo pone en 100.000. Ven acá, en el síndrome de HELLP y en la plaquetopenia, la tentación a poner plaquetas durante el trabajo de parto, y no recomiendan en poner plaquetas en trabajo de parto si el recuento plaquetario es arriba de 50.000. Si usted va a llevar a esa paciente a sala de operaciones, tampoco necesita ponerle plaquetas si el recuento es arriba de 50.000. Ahora, si baja de 50.000 plaquetas, probablemente sí haya que considerar transfundir plaquetas. Y en la cesárea, antes de la cesárea, cuando el recuento de plaquetas es abajo de 50.000, se recomienda, porque sí va a haber un mayor riesgo de sangrado. Y los esteroides pueden ser considerados, estamos hablando de dexametasona, y aquí quiero hacer un paréntesis para que seamos un poco más académicos. La dexametasona, como todos lo conocimos en síndrome de HELLP, abajo de 100.000 plaquetas, poner 10 miligramos cada 2 endovenoso hasta que subieran las plaquetas, no tiene un estudio de soporte,
pero tampoco hay un estudio que diga que no sirve. Entonces, mientras no tengamos un estudio que diga que no sirve, está indicado poner la dexametasona, aunque el grado de evidencia no es muy contundente. No hay pruebas suficientes para hacer una recomendación en la utilidad de intercambio de plasma o plasmaféresis. Y este es un problema a veces que tenemos con medicina interna, que cuando ven la plaquetopenia, lo primero que indican es una plasmaféresis. No hay un estudio que sustente que haya que hacer una plasmaféresis, a menos que tengamos una plaquetopenia abajo de 10.000 persistente que amenaza con la vida de la paciente, que podría ser una medida salvatoria, pero no hay estudios. Y ahora, el sulfato de magnesio lo usamos en el HELP para prevenir la eclampsia. La escuela europea, hasta hace poco, si no tenía sulfato de magnesio, usaba fenitoína y lo tenía como una alternativa, pero ya hay una revisión de la Cochrane que dice bien claro que el medicamento de elección es el sulfato de magnesio. Bueno, en la eclampsia, simple y sencillamente es la presencia de convulsiones en una mujer embarazada con preeclampsia o normotensa sin alteración epiléptica previa. Si la paciente es epiléptica y convulsiona y está embarazada, considere la eclampsia hasta no demostrar lo contrario. Para medicina interna, la eclampsia es un diagnóstico de exclusión. Para mí, los demás son diagnósticos de exclusión. O sea, una paciente embarazada que convulsiona es eclámptica hasta que no demuestre todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y el mecanismo, o sea, ustedes ya lo saben por fisiopatología, acumulación de depósitos de fibrina a nivel cerebral y van a producir isquemia y muerte de algunas áreas del cerebro. Definitivamente, el sulfato de magnesio se recomienda como profilaxis en la eclampsia o para evitar las próximas convulsiones. Ve acá, la fenitoína y el diazepam o las benzodiazepinas no deben utilizarse, ¿verdad? A menos que exista contraindicación para el sulfato de magnesio como miastenia gravis, o gran sensibilidad al magnesio, o si usted está impregnando con sulfato de magnesio y no para, entonces puede utilizar otra vía. Lo que siempre decimos a nivel de estudiantes es, si la paciente convulsiona, esa convulsión es autolimitada, en la paciente eclámptica es autolimitada, va a parar, usted va a suministrar sulfato de magnesio para evitar la próxima convulsión, esta ya no la va a poder parar, por lo tanto no le meta la mano en la boca, le va a cortar los dedos, lo que tiene que hacer es mejorar la vía aérea, sujetar a la paciente, mejorar la oxigenación, poner el sulfato de magnesio para evitar una próxima convulsión, porque esta ya comenzó, es el periodo posictal y esperamos que en la próxima tenga suficiente magnesio como para evitarlo. Y como les digo, minimizar riesgo de aspiración, mantener buena oxigenación, 2 vías periféricas, controlar la presión, si la presión está alta podemos usar antihipertensivos, y eclampsia, y esto que nos quede como experiencia y lo hemos sufrido mucho en algunos hospitales, eclampsia no es sinónimo de cesárea. O sea, la paciente con eclampsia convulsiona, hay que estabilizarla, evitar la nueva convulsión, pero eso no quiere decir un parto a corto plazo, por lo tanto cesárea en la siguiente hora. Debe estabilizarse la paciente, si usted estabiliza a la paciente, se estabiliza el feto y no tiene por qué sacarlo. Diferente es aquella paciente en el que sigue convulsionando y sigue convulsionando. Pero si convulsionó y fue autolimitada y usted logró hacerlo, induzca el parto. Lo mejor para la paciente eclámptica, síndrome de HELP o preeclampsia grave es un parto vaginal. Bien, este estudio ya está por salir, se va a publicar ahora en el 2015, y se hizo un estudio en Latinoamérica, la incidencia de eclampsia con HELP, y es catastrófico. La paciente con eclampsia que presenta HELP, 3 de 4 se mueren. Ese es en Latinoamérica, ¿no? Un estudio multicéntrico, se hizo en Centroamérica, se hizo en Sudamérica, tuve la oportunidad de participar en este estudio y vemos que la mayoría de pacientes que presentan eclampsia en los países latinoamericanos tienen abajo de 20 años. Y, como les digo, si presenta eclampsia y en las siguientes horas tiene alteración laboratorial con síndrome de HELP, 75% de chance de muerte. Entonces es interesante, esto da pie a un nuevo estudio, ¿por qué los latinos somos tan frágiles? Pero bueno, habría que ver. Y ven, esto lo traigo aquí, la revisión Cochrane vuelve a hacer énfasis en sulfato de magnesio versus cualquier cóctel que pueda evitar la eclampsia. Sulfato de magnesio es el medicamento de elección.
Y para finalizar, no quiero finalizar con eso porque me pueden preguntar, ¿y el tipo de anestesia de la paciente? ¿Qué voy a hacer? La analgesia, ya sea con catéter epidural para el manejo del dolor en trabajo de parto, no está contraindicado. La anestesia regional, raquidia, no está contraindicada, es permitida incluso en cesárea, siempre y cuando no tenga plaquetopenia abajo de 50,000. O sea, en las maternidades de Estados Unidos, la paciente que entra en trabajo de parto, desde que entra a la sala de trabajo de parto, entra con catéter epidural. Aquí sí debería ser. Entonces, si ya tiene el catéter epidural y en el transcurso del trabajo de parto disminuyó las plaquetas, el catéter ya está puesto. Ahora, la anestesia regional está contraindicada en placenta previa, y eso no lo digo yo, lo dicen los guías, porque no solo en la preeclampsia, PEL y HELP, sino que el problema de la raquidia es que produce una vasodilatación grande a nivel pélvico y aumenta el riesgo de sangrado en placenta previa. Entonces la hemorragia posparto puede ser mayor, en estos pacientes se prefiere anestesia general. Y la analgesia con petidine debe ser evitada en preeclampsia, eso también lo dice la guía, porque en preeclampsia y sobre todo en eclampsia, porque disminuye el umbral convulsivo. En pacientes epilépticos el uso de petidine los predispone a convulsión. Entonces, en la eclampsia, si vamos a utilizar algún analgésico, que no sea un petidine, específicamente petidine, el famoso Demerol. Y bueno, les agradezco, yo sé que están cansados y ha sido una conferencia cargada. Gracias. Los invito a que lean este compendio de hipertensión y embarazo del Colegio Americano. Está gratis, está muy actualizado, está muy bonito, les habla de todo. Aquí me quedé incluso corto, pero si no, ya veo ahí que me están queriendo pedir para el almuerzo. Así que muchas gracias por la atención y gracias por haber asistido.